Sí. Ay, ¿por qué tiene esa cara huevona, hombre? No, pasó un problema ahí con mis papás. Mire, voy, se llama Nicolás. Bien. En el año 2016, el colectivo estudiantil El Combo de Garzón de la Universidad Tecnológica de Pereira decide empezar a trabajar o a ofrecer unos talleres de fotografía en la institución educativa Jesús María Ormaza. Si bien esta experiencia fue corta, nos permitió interesarnos y ver toda la potencia en términos educativos y comunicativos que tenía sacar procesos de la universidad y llevarlos a colegios, llevarlos a comunidades que no tienen acceso a estas herramientas. Entonces, a partir de allí decidimos pensarnos algo más a largo plazo y con más impacto, y planeamos todo lo que luego se convierte en el proyecto Toma 1, que es una intervención en la institución educativa Ciudad de la Cuba, institución a la cual llegamos por intermedio de la profesora Victoria Montañez. Allí empezamos a hacer una convocatoria de la mano con las directivas, con profesores, y llegaron aquí estudiantes de los grados décimos interesados en el tema audiovisual, fotografía, video y cine. Con ellos empezamos a trabajar con la intención de aprender de manera colaborativa y de manera también un poco experimental las herramientas audiovisuales y el trabajo de crear una historia, crear un relato, convertirlo en imagen fija y convertirlo en imagen en movimiento a partir del lenguaje fotográfico y el lenguaje cinematográfico, contando también con la formación básica en las herramientas técnicas de producción. Entonces, con todas estas ideas empezamos a trabajar con los estudiantes, a descubrir cuáles eran sus historias, sus relatos, sus intereses y a producir con ellos ejercicios audiovisuales que sirvieran luego para difundirse, que sirvieran para aprender el trabajo en equipo, para aprender cómo funciona la creación colectiva y para aprender finalmente lo importante y lo valioso que es tener la posibilidad de contar historias, de crear relatos en diferentes formatos y en formatos adaptados a la era digital. Con los estudiantes de la Ciudadela Cuba, nosotros alcanzamos a hacer una parte del cortometraje que se había planeado inicialmente. Sin embargo, de acuerdo pues como a lo que teníamos programado, se presentaron algunos inconvenientes, el tiempo no nos alcanzó, de todas maneras teníamos como también eso previsto y siempre planteamos que el currículo podía ser abierto, por lo cual decidimos establecer como un plan con pues discutiendo con los estudiantes, donde ellos decidieran si querían dos opciones, o trabajar con la comunidad y continuar el cortometraje, o cambiar el proyecto, y pues ellos decidieron cambiar efectivamente el proyecto. Cuando retomamos la idea hacia el stop motion, lo que se hizo fue que los estudiantes acogieron una temática que estuviera muy relacionada con ellos y que los afectara. Por esta razón ellos decidieron trabajar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Durante la producción del stop motion se aplicaron de igual manera las 3 etapas que se aplican en la realización del video. Entonces tuvimos la etapa de la preproducción, la etapa de la producción y la etapa de la postproducción. La preproducción se realizó con ellos todo lo relacionado con los guiones, tanto técnico como literario, y pues la elaboración de las figuras que se iban a representar en el stop motion. En la producción, pues tuvimos que aplicar todos los conocimientos que ellos habían adquirido. Entonces allí se aplicó la planimetría, el enfoque, el encuadre, la angulación. Y ya en la postproducción
pues tuvimos la oportunidad no solo de realizar la edición del video, sino también de presentarlo en el segundo foro de estudiantes que se realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira, como una experiencia significativa. La experiencia de los jóvenes fue muy enriquecedora porque no solo se aprendió de alfabetización audiovisual, lo que tenía que ver con conocimientos un poco más técnicos, las etapas de la realización del video, que era la preproducción, la producción, la postproducción, sino también adquirieron habilidades comunicativas que podían utilizar a lo largo de su vida. Se les abrió también la mentalidad sobre lo que podría ser sus empleos más adelante, porque con el avance tecnológico también podían notar cuál sería su papel en un futuro, que podían estudiar. Porque me llamó mucho la atención y pues me gustaría aprender mucho más sobre eso. Fotografía, edición. La verdad pues me motiva mucho el tema de audiovisual y todo lo que tiene que ver con cámara y libretos, pues es una forma de expresión y más que todo con la fotografía. Pues un amigo me decía de que una fotografía es pintar con la luz y pues eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este proceso. Porque me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante desde el primer día. Y pues quería aprovechar los nuevos conocimientos que me daban.
En un principio fue simplemente para aprender los varios campos que tenía la cinematografía, pero ya luego de esto fue para poder, por así decirlo, introducirme más en el tema, para poder así emplearlo más tarde en mi vida. Porque a mí me interesan todas las artes y este pues de por sí es un tipo de arte muy importante y pues me interesa mucho. Me llamó mucho la atención esto porque desde muy pequeña quería ser actriz. Jamás pensé que iba a tener una oportunidad en la carrera de cinematográfico y que vinieron ustedes a darme la oportunidad, pues es muy bueno. Pues aprendí primero que todo el manejo de cámara. Pues la verdad a mí siempre me ha gustado mucho el manejo de cámara y quiero pues, estudiar audiovisual, comunicación audiovisual. Y pues esto es como el primer paso para esa carrera que en un futuro quiero estudiar. He aprendido de cómo manejar la cámara, de las cosas que hay que tener en cuenta para poder grabar, que son muchas, de que no todo es como lo muestran así, todo simple, sino que detrás hay muchas cosas para hacer, mucha producción. Hemos aprendido primero el encuadre, los aspectos de la producción como la postproducción, producción y preproducción. Los efectos de cámara, la edición y la actuación. Pues que para dar a entender bien una cosa es necesario expresar mucho en palabras, movimientos, acciones, todo tipo para expresar bien lo que queremos dar a entender. A lo largo del proceso tuvieron que enfrentar a escenarios, a expresar mejor sus ideas, a comentar sobre cuál fue su producto, algo que fue de su propiedad, que cada uno construyó con su esfuerzo, en el que cada uno cumplió un rol y debieron enfrentarse, por ejemplo, en el foro de la licenciatura en comunicación, donde se enfrentaron a un público tan grande, donde debían saber expresarse, donde no sabían cómo sintetizar todo lo que vivieron en esta experiencia y lo supieron afrontar muy bien. Y se notó el cambio en muchos de los estudiantes. Lo notamos al principio, muchos tenían mucha inseguridad, muchos miedos, no querían exponer ni siquiera frente a su clase. Y luego verlos enfrentarse a un público tan grande como lo fue el de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue un orgullo notar el cambio de estos estudiantes. Directora de cámara. ¿Y cómo te ha parecido? Bien, sí, porque uno se enfoca más como en lo que la gente hace, pues uno tiene que saber ubicar bien la cámara para los planos, la luz, etcétera. Pues mi rol primeramente era cámara, pero pues ya después pasé a ser actor y pues para mí fue muy bueno porque nunca había actuado, me había parado frente a una cámara, siempre había estado detrás o corrigiendo o haciendo algo, pero el momento en que uno se tiene que parar frente a una cámara pues ya es desde otro ángulo, desde otra posición diferente y pues fue muy buena la verdad. Yo creo que la gran diferencia es el control. Cuando uno está detrás de esa cámara que tiene que estar manejando todo, pues el control que tiene que tener sobre la luz, sobre el movimiento, sobre todo. Y cuando uno ya está al frente es como dejarse fluir, es dejar fluir una historia a través de movimientos, palabras y acciones. Guión técnico. Pues tengo que escribir como los planos, tengo que visualizar primero cómo debería ser la escena para poder escribir el plano y poder así mostrar lo que queremos. Como guionista, el desarrollar diálogos y poder mantener la historia para que cuadre. Y como editor, el poder hacer que el producto final se vea bien. ¿Por qué crees que es importante el guión dentro de una producción? Porque nos deja toda la imaginación y se puede, por así decirlo, tener todo organizado y planeado. ¿Y por qué es importante la edición? Pues para que el producto final no se vea tal y como se grabó, sino que se pueda perfeccionar aún más. Guión literario, pues crear una historia, crear todo tipo de... crear la historia, el guión, crear todo lo que los personajes de aquella historia iban a hacer. En diseño de arte, pues todo lo que tiene que ver con los pequeños detalles de las escenas.
Estos contenidos son muy importantes ya que no solo aprenden a producir contenido audiovisual, sino que también se vuelven críticos y reflexivos ante la información que reciben diariamente, ya sea mediante los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, la radio, incluso con los contenidos que les damos nosotros como docentes a nuestros estudiantes. Ojalá lo disfruten, que pues el trabajo que nosotros estamos haciendo nos ha costado mucho esfuerzo. La verdad pues el mensaje es que se animen a que exploren en otros ámbitos de educación, no siempre de ser un lápiz y un cuaderno, sino siempre educarnos desde los métodos que vemos que son los audiovisuales. Desde una cámara, desde un micrófono, se puede aprender mucho más que desde un cuaderno, desde un lápiz. Entonces es eso, motivarlos a que se vinculen a estos programas que la verdad son muy gratificantes en todos los aspectos. Que lo disfruten y que todo está hecho con mucho esfuerzo y detrás de todo esto mucho compromiso. Y que ojalá lo puedan llegar a disfrutar y que tengan en cuenta el arduo trabajo que puede llegar a hacer esto. Acá se aprende y se pasa muy bien aprendiendo y es algo que no es tan cotidiano de hacer, o sea, no es algo que se ve todos los días, es una oportunidad muy grande la que nosotros tenemos aquí. Queremos dar un agradecimiento a la comunidad educativa de la institución Ciudadela Cuba y a la docente María Victoria Montañez Gómez por brindarnos este espacio. La idea es continuar con este proyecto, ya sea en una comunidad o en alguna otra institución educativa, donde podamos ir y aportar desde nuestros conocimientos como futuros licenciados en comunicación informática educativa. Muchas gracias.